Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le doy la bienvenida a Día Político por TSI. Gracias por seguir nuestras emisiones. Estamos en vivo desde la sede del Centro Cristiano Internacional CCI. Me acompaña el pastor Alberto Solórzano, con quien vamos a hablar de diferentes temas y rápidamente lo presento. Pastor, ¿cómo está? Bien, bien. Muchas Gracias por la invitación. Siempre contento. Y por permitirnos estar aquí. No. Esta es su casa. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a platicar más adelante. Antes quiero leer este último comunicado que ha dado a conocer el gobierno de Honduras, precisamente con el tema de la embajada de Honduras en Israel. Le presento este documento que dice a continuación: el gobierno de la República a la comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente. Los días 23 y 24 de diciembre, una misión oficial del gobierno de la República de Honduras viajó a la ciudad de Jerusalén, en el Estado de Israel, en el contexto de las buenas relaciones entre ambos estados. 2. Desde que asumió la presidencia el abogado Juan Orlando Hernández, Honduras e Israel han fortalecido los lazos de amistad y de cooperación tanto en materia educativa, agroindustria y defensa para el combate del crimen organizado transnacional, mediante reuniones de alto nivel entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La misión enviada por el presidente Hernández se reunió con autoridades del Estado de Israel designadas por el primer ministro Netanyahu y abordó la posibilidad de ampliar los espacios de cooperación bilateral en agricultura, educación, sistemas de riego, seguridad ciudadana, innovación, incubadoras de negocios, entre otros. La misión oficial también dio continuidad a lo relacionado al tema que se ha venido evaluando sobre el traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén, por lo que conversaron posibles acciones recíprocas como la apertura de la Embajada de Israel en Honduras. La decisión de Honduras de trasladar su embajada a Jerusalén sigue siendo valorada bajo un análisis del contexto internacional y nacional, y en el futuro se informará sobre la decisión que se adopte. Este es el último comunicado con fecha de hoy, 26 de diciembre. Rápidamente le pregunto al pastor Alberto Solórzano, ¿cómo lo califica usted esta idea? ¿Usted cree que Honduras ya logre o se logre el propósito de esta embajada en Jerusalén, por favor? Bueno, nuestra primera reacción a eso, Ramón, es de alegría. Nos parece que ese es un paso que se debe de concretar lo más pronto posible. Este es un tema que se viene abordando, como se menciona en este comunicado, no de ahora, y que ya necesita concretarse. Realmente las relaciones entre Honduras e Israel son relaciones fructíferas. Ahí se habla del acompañamiento en temas de seguridad, la asesoría en aspectos de carácter técnico que Israel le brinda a Honduras. Es decir, esta es una relación que ya está, no es que se está inaugurando con esto. Aquí hay una decisión que es una decisión sumamente importante, y es colocar la Embajada de Honduras en Jerusalén, reconociendo de esa manera que Jerusalén se constituye en la capital de Israel, y en el caso de la reciprocidad, como se menciona en el comunicado, de colocar Israel su embajada acá en Tegucigalpa. Ahora, es un propósito de repente y que también lo puede celebrar el pueblo cristiano del país. Sí, una decisión de esta naturaleza. Es que mire, esto tiene connotaciones también de orden espiritual. Sí. Es muy significativo. Uno que tiene conocimiento bíblico y tiene conocimiento del significado que Israel, bíblicamente hablando, tiene respecto a los acontecimientos finales antes de la venida del Señor. Allí la reconstrucción del templo, usted sabe que actualmente hay una mezquita construida en lo que antes era el templo de Israel. Entonces Israel lo que busca es construir ahí su templo, que fue construido por Salomón, y ahí entonces recuperar ese espacio significativo en términos espirituales, porque Israel espera a su Mesías en Jerusalén, la llegada, y eso tiene que ver con el cumplimiento de profecías en el orden escatológico. Entonces para nosotros esto tiene significado también de cumplimiento de profecías que están escritas en la Biblia. Ahora, el cambio de capital, el cambio de sede, porque tenemos entendido que la propuesta hondureña es que también exista una sede diplomática de Israel aquí en Tegucigalpa. Actualmente solo está esta embajada en Guatemala, que prácticamente es concurrente para todo Centroamérica. Exactamente. Sí, y eso lo que haría es
tener las dos caras de la moneda. Es decir, habría representación diplomática allá en Jerusalén y de paso también habría representación diplomática de Israel aquí en Tegucigalpa. O sea, como se menciona en el comunicado, el hecho de darle reciprocidad a esto y que no solo se vea que es el esfuerzo de Honduras hacia Israel y no del de Israel también hacia Honduras. Hay que decir algo, esta noticia trascendió precisamente por un medio israelí, el periódico Aurora de Jerusalén, ¿verdad? Correcto. Y que en este periódico también se da a conocer o se informa que el presidente Hernández y el primer ministro israelí podrían sellar esta sede diplomática tanto en Jerusalén como en Tegucigalpa en el marco de la toma de posesión del presidente de Brasil. Bueno, entiendo que se van a ver por allá porque ambos están invitados. No sé si se va a aprovechar ese momento de encuentro y de conversación entre ambos como para ponerle ese elemento que usted menciona. Pero aquí lo que hay que poner como algo relevante es el hecho de que se está en las pláticas, que se está avanzando en las pláticas, que insisto, esto no es nuevo, no es que Honduras se está amistando con Israel, Honduras ya viene caminando hace rato atrás, con varios temas acompañando, siendo acompañado por Israel. O sea que aquí es solo ponerle un sello a la relación que va a resultar significativo para ambos países. Mire, ¿qué le parece si vamos a la pausa? Claro, a la primera pausa, claro. porque hay un tema importante que queremos extenderos aquí en el programa, porque tengo en línea telefónica al diputado Edgardo Casaña. Él es miembro de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, pero también ex dirigente magisterial. Sobre el cambio en esta Secretaría de Estado, el nuevo secretario en los despachos de Educación será el ingeniero Arnaldo Hueso, que hasta, digamos, ayer fungió como ministro del Instituto de Conservación Forestal. Vamos a conocer el punto de vista del diputado Edgardo Casaña después de la pausa y también la posición del pastor Alberto Solórzano. ¿Por qué? Porque él es miembro de la comisión, si se quiere llamar interventora o de seguimiento a los trabajos que se está dando en esta Secretaría de Estado. Después de la pausa. Seguimos completamente en vivo desde la sede del Centro Cristiano Internacional CCI con el pastor Alberto Solórzano, porque también él es miembro de la Comisión de Seguimiento de Trabajo, para unos una comisión interventora al interior de la Secretaría de Educación. Antes de hablar con él sobre este tema del cambio del nuevo secretario, tengo en línea al diputado Edgardo Casaña. Usted es miembro también de la Comisión de Educación del Congreso Nacional. ¿Cómo reciben este nombramiento del ingeniero Arnaldo Hueso como nuevo secretario de Educación? Le saludo, diputado Edgardo Casaña. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un saludo a usted y un saludo al pastor. Lo felicito, Ramón. Bonita escenografía tiene el día de hoy, hombre. Anda volando día político este día. Bueno, mire, 3 puntos o 3 observaciones, Ramón. Primero, este tipo de nombramientos son nombramientos de confianza. Es desde Casa Presidencial que se decide, ¿verdad?, quién acompañará en las secretarías, en las direcciones y en las instituciones descentralizadas. Poco o nada, pues, creo que nadie puede desvirtuar ese tipo de decisiones. Segundo, lo decía yo, y nos sorprende un poco por el tipo de perfil profesional del licenciado Hueso, de que sea un ingeniero, pero eso también no es relevante, porque acabamos de tener en la Secretaría de Educación 2 últimos ministros con un cartel y con un currículum descomunal, enorme, gente con una riqueza. Son 2 académicos en educación y tampoco pudieron ponerle un sello, pudieron definir una gestión clara. Lo que nos lleva a un tercer punto, que es
que todo depende de las políticas y estrategias que sean emanadas desde casa presidencial. Si no hay voluntad desde allá, si no hay disposición para estrategias incluyentes, poco o nada se va a hacer. Les repito, puede ser un periodista, pueden probar otro día con una enfermera como ministra. Todo dependerá cómo desde el Poder Ejecutivo se quiera establecer un buen proceso que permita que el ministro que sea establezca ese proceso tan urgente que tenemos de cogobierno, de diálogo para construir alternativas de solución a las problemáticas en educación, a la situación de abandono que hay. Hoy hay una comisión presidencial que el pastor Solórzano es miembro. Todos estos actores, padres de familia, docentes, alumnos, el nuevo ministro deben de acudir a un diálogo. Ya hubo un avance con una mesa que se logró a principios de diciembre, y yo lo que espero, Ramón, lejos de calificar o descalificar a quien llega, es la oportunidad de un nuevo espacio para ver si se logra construir algo. Ya debe de ponérsele punto final, pastor Solórzano, a este monólogo que ha existido en educación. Desde el 2010 se rompió todo espacio de construcción, todo espacio de concertación. Ahí lo que han habido son 4 personajes, distintas profesiones, distintos perfiles, pero con una misma línea. Cuidadito platica con el magisterio, cuidadito toma en cuenta a los padres de familia. Ha sido prohibido, y yo sé que hoy que están ustedes ahí, que llega un nuevo ministro, pues se da la oportunidad de un nuevo panorama, de un nuevo diálogo, y con esa expectativa lo recibimos, Ramón, poniéndonos a la disposición desde la Secretaría de Educación del Congreso, que preside nuestro compañero Vanegas, nuestro compañero Valeriano, Patricia Morillo, un gran equipo que hay ahí, para ver qué se puede hacer. Ojalá. Permítame, diálogo. Diputado Casaña. Aquí le va a contestar el pastor Alberto Solórzano, porque también es miembro de esta comisión y por supuesto ha escuchado atentamente su preocupación acá en el programa Día Político. Pastor, por favor. Un saludo al diputado Casaña. Realmente valoramos mucho el trabajo de él, la presencia de él ahí en el Congreso y el aporte de él en esta Comisión de Educación. Y coincidimos con él en que en realidad el pragmatismo es algo sumamente importante en términos de poder llevar a feliz término, y algunas acciones que se han quedado solo en el papel necesitan llevarse a la práctica. También coincido con él en que debe de haber voluntad política, y pues nosotros estamos ahí como parte de una comisión porque advertimos que hay esa voluntad de querer hacer cambios profundos a nivel del tema educativo, y también coincido con él que no se trata de un ministro haciéndolo a solas. Por ello, el acompañamiento de la comisión, ellos mismos se ponen a la disposición desde esta comisión del Congreso, padres de familia, maestros juegan un rol sumamente importante. En mis primeras intervenciones, cuando comenzamos con la comisión, yo mencioné que el acompañamiento y el fortalecimiento del sector magisterial es sumamente clave en medio de todo esto, los alcaldes, en fin, aquí hay una serie de elementos que deben de hacerse converger, y el actual ministro debe de tener la pericia de administrar a todos esos sectores para hacerlos converger en este esfuerzo conjunto. Mire, es importante porque me decía también el diputado Casaña, es cierto, el compromiso del presidente Hernández cuando se dio este último ajuste salarial a los maestros, es que exista una comisión que se le dé seguimiento a lo planteado por el magisterio a través de una iniciativa ciudadana y por supuesto también a través del trabajo que están haciendo ustedes como comisión. En 30 segundos por el tiempo, Casaña, ¿es esa la preocupación de ustedes? Es correcto, Ramón. Yo creo que ya el sistema educativo, el marginamiento que el gremio ha vivido, el abandonamiento que hoy vemos luces, porque van a haber más de 500, 600 millones para inversión en educación, que fue un logro de la iniciativa ciudadana y que obtuvo una respuesta contundente también desde el gobierno. Yo lo que nos preocupa es que acá siga, repito, este monólogo,
Y de ahí, cuando vienen las mediciones, cuando vienen las evaluaciones, vienen instituciones como MIDE y desnudan el fraude que ha habido, la manipulación de datos estadísticos, el maquillaje de datos. Entonces acá debemos de entrarles todos en serio. Tienen que haber concursos, Pastor, el próximo año. Deben los docentes de someterse a concursos, de ejercer ese derecho que antes tenían, sí, pagar de las planillas, hablar del INPREMA, bueno, tantas cosas que hay, que un diálogo permanente es el que permitirá esto. Perfecto. Estamos con muchas expectativas, así lo declaro, y esperamos que hayan frutos lo más pronto posible. Un abrazo a los dos y al pueblo hondureño. Gracias, muy amable. Al diputado Edgardo Casaña, miembro también de la Comisión de Educación del Congreso Nacional de la República. En 30 segundos antes de irnos a la pausa, por favor, Pastor. No, yo celebro las declaraciones del diputado Casaña. Yo creo que estamos en sintonía. Realmente apostarle al tema de la educación es sumamente importante, y yo insisto, Ramón, un ministro solo no lo va a lograr. En realidad aquí hay que hacer converger todo el esfuerzo, conjuntarlo, mancomunarlo y llevar a la práctica algunas cosas que están escritas lindas ahí en el papel, pero que necesitan llevar a la práctica. Estamos en vivo desde la sede de la Iglesia Centro Cristiano Internacional esta tarde en Día Político por TSI, hablando con el pastor Alberto Solórzano sobre estos temas. Antes de irnos a la segunda pausa, les anuncio que vamos a tener el tema de reformas electorales. ¿Por qué? Porque el presidente del Congreso Nacional de la República, Mauricio Oliva, ha dicho en las últimas horas que hay 3 fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso Nacional dispuestas a hacer reformas electorales en el país. Tengo vía telefónica al diputado Juan Carlos Elvir, quien es su jefe de bancada del Partido Liberal, pero después de la pausa nos dará su punto de vista. Ya volvemos. La creación definitiva de Valle fue el 11 de julio de 1893, siendo presidente constitucional el general Domingo Vázquez, dándole ese nombre en honor del prócer José Cecilio del Valle. Bien, seguimos completamente en vivo aquí en Día Político por TSI. El presidente de la República, a través de la Cancillería de la República, ha anunciado en las últimas horas que la cónsul honorífica de Honduras en Bolivia, Iris Grisel Berlíos, ha sido detenida, por supuesto, por la policía de la ciudad bolivariana o boliviana de Santa Cruz, a raíz de un juicio por estafa agravada. Pero la noticia acá es que ha sido separada de su cargo como cónsul honorífica de Honduras, que fungía en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, desde el 28 de julio de 1989. Así que queda sin valor y efecto su cargo. El tema de reformas electorales en el Congreso Nacional de la República. El presidente del Congreso ha dicho que hay voluntad de 3 fuerzas mayoritarias. Entiendo y deduzco que es el Partido Nacional Libre y el Partido Liberal. ¿Cómo avanzan estas reformas y si se harán antes de que concluya la presente legislatura? Diputado Juan Carlos Elvir, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Muchas gracias por la oportunidad. Señalarle que con toda la certeza en esta quincena, antes del 20 de enero, tenemos que ser convocados por parte de la Junta Directiva del Congreso para lo que va a ser abordar este tema de las reformas electorales, obviamente por el criterio de que algunas abarcan componentes de carácter constitucional y deberán ser aprobadas en una legislatura y ratificadas en la siguiente. Veo sano que se haga en este periodo porque es el ambiente un poquito más propicio. Sí me preocupa algo. A la fecha nosotros deberíamos de haber construido lo que corresponde a un cronograma de tiempos en referencia a las diferentes reformas que se vayan a concertar. Obviamente eso pasa por primero llegar a acuerdos importantes. Los diputados a veces no nos damos cuenta exactamente de los tiempos, eso lo marca la Junta Directiva y más el presidente del Congreso, para poder saber hasta dónde van a llegar los alcances de la misma. Hay un documento base, que es el documento de la OEA, que abarca algunos componentes y habrán otros que tendrán que ser vía reglamento, otros que tendrán que ser vía ley, pero no constitucional, o sea, no con votación calificada, y que deberán componer parte de todo este compendio de leyes a ser reformadas en el marco de las reformas electorales.
Perfecto. Diputado, le agradezco mucho por el tiempo, pero le agradezco mucho por esa información. Gracias, oye. A sus órdenes. Diputado Juan Carlos Elvir. Rápidamente, Pastor, por favor, para concluir el programa, rápidamente el tema de depuración policial, ¿cómo avanza? Bueno, seguimos nosotros de cara a este nuevo año que estamos ya por comenzar, con la misma intensidad, con el deseo de profundizar en mucha de la reforma policial, y estamos seguros que algunas decisiones que vamos a ir tomando van a terminar de consolidar este esfuerzo. ¿Cuántos son? Tengo entendido que hay como 500 altos oficiales para el próximo año que pueden entrar en un juicio o en separación de la policía. No, nosotros hemos turnado al Ministerio Público aproximadamente 2.000 expedientes, varios de ellos ya se han evacuado, y recientemente trasladamos a la Vidapol aproximadamente un poco más de 900 expedientes. Perfecto, gracias al pastor Alberto Solórzano, muy amable por atendernos aquí en su oficina. Gracias, que Dios bendiga a Honduras. A continuación, hoy mismo, edición estelar. Buenas tardes.